Sé que de alguna manera hacen algún esfuerzo para conectar. Recuerdan aquel eslogan, no dejando de conectarnos como algunos tienen por costumbre. Eso lo estaremos diciendo durante estemos en estas conexiones, no dejando de conectarnos como algunos tienen por costumbre. Tomando la idea de Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Bueno, lo dejamos ahí. Durante esta semana comentaba con un hermano que es predicador y hablamos de todo un poco. Y a veces en las conversaciones le vienen los temas a uno, la idea para preparar ya sea un estudio o un sermón. Durante la conversación hablábamos sobre la iglesia a nivel mundial. La asistencia no está fluida, hermanos. La asistencia a través de las conexiones ha bajado mucho. Es que a algunos les gusta mejor en vivo, reunirse, es obvio. Yo recuerdo y todos recordamos aquellos almuerzos dentro del edificio después del culto una vez al mes. Aquella noche de adoración donde todos llevábamos comida cuando estaba frío, bebidas calientes y disfrutábamos después del servicio. Todo eso contribuía o contribuye para el crecimiento, para el convivio, para la convivencia. Pero ahora, hermanos, yo creo que debido a esta situación, otras adversidades, regularmente al inicio que se dan, la gente como que tiende a despertar y buscar a Dios. Pero después como que se va acostumbrando. Mire cuando sale este virus ahí que todo mundo alarmado y todo buscando de Dios, orando. Pero ya tenemos casi un año. Ya la gente se ha enfriado. La gente se ha acostumbrado. Se ha, dirían algunos, aclimatado. ¿Pero por qué, hermanos, los seres humanos lamentablemente somos así? Yo recuerdo en mi país, para la guerra civil de guerrillas, todos los días en la mañana, usted encontraba en los desvíos 8, 9, 10 muertos. Hay algunos decapitados. Los niños los veían. Al principio, todo el mundo se alarmaba, pero después la gente comenzó a ver esos acontecimientos como el pan de cada día. 15, 10 muertos. Ya no le asustaba a nadie, no le sorprendía a nadie. Ahora, hermanos, esto no debe ser así, no debería ser así, pero es verdad, es una realidad latente que muchos se han enfriado. Y esto es a nivel mundial. La hermandad, muchos se han enfriado. Algunos pueden conectar, pero no lo hacen, quizás porque tienen la novela a la hora del servicio. Algún programa favorito y no se lo quieren perder. Pero diríamos, hermano, ¿qué clase de cristianismo es ese? ¿Qué clase de cristianismo? Mire, todo el mundo tiene celular. Si usted tiene un celular tontaki, o sea, no inteligente, ¿no? Que pueda tener internet y todo, tal vez tiene acceso a una computadora. Usted no tiene, pero su hijo, su hija tiene. Mire, dígale que le haga ese favor, que le conecte. A usted le ha enviado la clave cómo entrar a Zoom. Gracias al Señor que tenemos, hermanos,
a domicilio la palabra del Señor. Pero usted no es la excepción. Durante todos los siglos, así hemos sido, así somos los seres humanos. Pobres de aquellos que mueran en esas condiciones. Yo recuerdo cuando la persecución da inicio en la iglesia, se entregaban unos a otros, unos a los otros se ponían el dedo. Por allá está el hermano fulano de tal. Y lo arrestaban. La persecución era terrible. El Señor lo dijo, que el amor de muchos se enfriaría, aunque muchos malinterpretan, interpretando que eso se va a dar en el futuro. Eso sucedió, hermano, y se dará. Claro que sí también. Pero como punto de partida, el cristianismo del primer siglo se enfriaron debido a las persecuciones. Hoy no tenemos persecución, lo que tenemos es un virus tremendo. Es que es doloroso. Yo he tenido familias que han muerto. Washington, Maryland, han muerto del virus. Mire, a mí me ha dolido ver a mis parientes, a esas esposas que no pudieron estar a su lado, que ese individuo partió solo, porque nadie podía estar a su lado. Pongámonos en los zapatos de ese moribundo. Es triste, hermano, no tener a su esposa a su lado, a sus hijos, a sus seres queridos. Morir solo como vinimos a este mundo. Es algo triste. Lo seguiremos viendo, claro que sí. Hay muchas personas que esto lo toman como una broma. Andan sin máscara, todo. No les importa. Alguien me decía, el virus nos atacó. Fuimos a una celebración de parientes. Es que a veces uno se confía. No, es mi hija, mi hijo, mi cuñada, mi cuñado, mis cuñadas. No van a tener ese virus. Pues fueron, todos se infectaron. Un fulano andaba el virus y ese fulano lo repartió a todos. Bueno, no sigo hablándoles del virus porque no les voy a hablar más, no les voy a hablar de la Biblia, hermano, pero es algo que estamos viviendo. Mire, vamos a hacer énfasis un poco, vamos a hacer un recordatorio de los tiempos o en los tiempos de la Edad Media. En los tiempos de la Edad Media se hacía una lista de los 7 pecados mortales. ¿Cuáles son, hermano? Díganme. Vamos a nombrarlos. Pero yo quiero hacer énfasis en uno solo, porque ese es el problema latente desde el primer siglo hasta hoy y hasta cuando la iglesia esté sobre la tierra. La frialdad. Mire, ¿cuáles eran estos 7 pecados mortales o esta lista que hacían en la Edad Media? Mire, era la envidia, el enojo. Ay, hermano, ya me está poniendo en cuidado. Yo soy muy enojón. ¿Qué más? La avaricia, la glotonería y la lascivia. Pero hay un particular de la lista que causa sorpresa. La palabra griega, axidie, la cual se traduce normalmente por pereza. Ay, hermano, ahí puso el dedo en la llaga. A veces yo no me conecto porque en realidad me da pereza. Es que mire, fíjese que a veces el hermano chonda la clase y no me gusta, fíjese. Y a veces el hermano Fulgencio, peor, no me gusta. A veces conecto, fíjese, solo para el sermón. Y a veces en el sermón, porque tampoco el que el sermón me gusta. ¿Y por qué, hermana? ¿Por qué, hermano? Ah, olvídese. Son varias cosas.
Bueno, entonces, vamos a hacer énfasis en uno de ellos, la pereza o indolencia, relativo, pereza o indolencia. La iglesia del primer siglo consideraba la indolencia una de sus más graves ofensas, porque pudiendo conectarnos, vamos a ubicarnos, porque pudiendo conectarnos, no lo hacemos. Mire, hay unos hermanos que trabajan en cocina, yo los veo conectados ahí, trabajando. Ahí tienen conectado el celular en los estudios. Qué bueno, qué bueno. Es una bendición del Señor, porque el patrón les concede la oportunidad de que se conecten. Pondrán suave ahí el volumen y todo, pero ahí están trabajando, caceroleando y escuchando al hermano Jacinto, ¿verdad? En el estudio, el hermano Fulgencio, en el sermón. Allí están. Algo aprenderán. Qué bueno, qué bueno. Quizá a no enfriarse. Eso es bueno. Okay. Entonces, la pereza. Ahí es donde vamos a hacer énfasis. Hemos estado estudiando mucho y esto es muy familiar para usted. Tome su Biblia. En Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 11 hasta el verso 14. Esto lo hemos estudiado y reestudiado y repasado y hoy lo vamos a predicar. Es que es palabra de Dios. Y la palabra de Dios no aburre, hermano. Dice así Hebreos capítulo 5, verso 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Os habéis hecho tardos para oír. Cuando usted pide a uno de sus muchachos, mira, tráeme el control para ver la novela, y el muchacho ni se asoma. El muchacho no viene con el control, no viene con lo que usted le está pidiendo. Se tarda. Idea. Verso 12, porque habiendo de ser ya maestros, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, el hermano Chon, la hermana Chona, tienen 30 años de estar en la iglesia. Bueno, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar, cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ya a los hermanos les olvidó el plan de salvación. ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué es? Oír. Romanos 10:17. Que por el oír viene la fe. Luego comienza el proceso. Ya se les olvidó a los hermanos. Se les había olvidado. Y todo aquel que participa, verso 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. Saben los hermanos lo que es blanco y lo que es negro. Saben lo que es luz y lo que son las tinieblas. Punto de partida, tardos para oír. Tardos para oír. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Vamos a ver cuál es lo difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Tardos para oír, hermanos. La palabra griega que se traduce por difícil de explicar, dusermenotos, significa literalmente difícil de comunicar, no difícil de interpretar. Tardos para oír.
difícil de explicar. La indolencia también es problema nuestro. Es algo latente, hermano. Hay muchos hermanos que yo los veo de vez en cuando y de cuando en vez que conectan. ¿Será que se han ido para la China o para algún lugar? No, sé que ahí están. Entonces, ¿por qué no conectan? Yo no sé. ¿Quiénes saben? Ellos mismos. Veamos los debilitantes efectos del descuido. Los debilitantes efectos del descuido. ¿Cuáles serán? El desánimo. Nos priva fácilmente de la voluntad para continuar con nuestra vocación cristiana. El desánimo. ¿Y cómo se desanima uno? Los síntomas. El inicio, punto de partida. Dejar de conectarnos. Dejar de conectar. Hay quien conecta los 8 días nada más. Pero durante la semana puede. Es posible. Es que fíjese que yo no puedo manejar ese traste ahí para la conexión. Hermanos, tratemos de aprender. Es algo sencillo. El querer es poder. Se puede. El escritor de Hebreos, en el capítulo 6, versículo 12, dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Debemos de imitar a aquellos patriarcas, aquellos discípulos, aquellos apóstoles del Señor, aquellos hombres y mujeres. Debemos imitarlos. Tenemos ejemplo. Punto de partida. Ejemplo número 1. Jesucristo. Usted puede leer Mateo 11, 28 hasta el 30. Donde vemos un ejemplo que es Jesucristo. Lo voy a repetir, Hebreos capítulo 6, verso 12. A fin de que no os hagáis perezosos. ¿Cómo viene la pereza? Dejando de conectarnos. Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fe y paciencia para aprender las conexiones. Uno de los problemas de aquellos cristianos es que ellos tenían las manos caídas y las rodillas paralizadas al haber perdido su intensidad original. Ellos se habían hecho vulnerables a doctrinas o ideas nuevas. Hebreos 13:9. Mire, es que lo malo a uno se le pega. Cuando todos vinimos acá, recuerda, ¿cuál fue lo primero que usted aprendió a decir? Las malas palabras en inglés. Lo malo se aprende así rápido. Pero lo bueno, como que el enemigo está tapando los oídos, como que tapa, nubla, como que pone una cortina de humo para que nuestra percepción no pueda penetrar y entender la palabra del Señor. A veces no entendemos versículos tan sencillos que usted se sorprende cuando encuentra hermanas y hermanos que no los entienden y que ya tienen tiempo de estar estudiando, leyendo la palabra del Señor. Nos hace pensar que el enemigo trabaja muy fino. Tira también cortinas de humo para que no haya esa percepción. Para que el Espíritu de Dios que recibimos, Hechos 2:38, cuando nos bautizamos para el perdón de los pecados, que nos guía a través de la palabra, que nos da esa percepción, nos ayuda, como que brilla en nuestra vida. Problema de la falta de asistencia a la iglesia. En este caso ya lo repetí. Problema de la conexión, que no conectamos.
La pereza era solo el comienzo de lo que podía convertirse en apostasía. Hebreos 6, capítulo 6, verso 6. La carta es dirigida a los hebreos. Los hebreos tenían todos estos problemas que los ha tenido la iglesia, los ha arrastrado durante los siglos. Es que la frialdad, eso, hermano, es algo que no quisiéramos ver. Y es lo que estamos viendo en estos momentos. Cuando se espera que todas las personas estuvieran doblando rodillas, Señor, ayúdanos, quita ese virus y guárdanos de mucho más. Pero la gente se ha acostumbrado. Ya camina y va con el virus y donde quiera y tranquilo, ya se ha habituado. Bueno, es fácil. Ellos, según el capítulo 6, verso 6, los hebreos habían caído en la apostasía. Y apostasía, para ponerlo en términos sencillos, es abandono de una enseñanza de la doctrina, de la iglesia. Se va de la iglesia. Es movido por otras corrientes religiosas. Pero no quiero abundar mucho en ello. Una acusación. Todo esto es lo que hemos leído del verso 11 hasta el verso 14 del capítulo 5 de Hebreos. Ya lo hemos recontraestudiado y les estoy predicando. Yo sé que muchos, eso ya me lo puedo, eso ya me lo explicaron, o eso no lo había craneado. Bueno, pues cranéelo. Una acusación. Veamos la acusación que les hace el escritor a los hebreos en el capítulo 5, ahí mismo, versículo 12 y verso 13. Verso 12 y verso 13. Veamos la acusación. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Cuando Pablo escribe a los Corintios en la primera carta, 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 y verso 2, dice: no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. O sea, no hay percepción, no hay práctica, no hay retención, no hay práctica de la palabra del Señor. Y podemos estar diciendo que lámpara es a nuestros pies su palabra, pero nada más tiramos los luzazos así y nos perdemos nosotros mismos en las tinieblas. Verso 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Miren en qué plano los está poniendo a los hermanos hebreos el escritor. Le está escribiendo, le está hablando a cristianos. Usted diría: no, hermano, yo creo que a cristianos es posible. Aquellos que se dejaban arrastrar por corrientes diversas, falsas, y caían en la apostasía. Para eso solo que Cristo viniera de nuevo a ser crucificado. Ya no había nada que se pudiera hacer, porque habían menospreciado por sus acciones mismas, habían menospreciado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, aquí en estos dos versículos, hermanos, es una acusación la que les está haciendo el escritor a los cristianos hebreos y a nosotros también, si estamos en ese mismo plano, porque debiendo ser ya maestros, hermanos que tenían tiempo ya de estar en la obra, y en vez de seguir hacia adelante, iban como decimos en términos centroamericanos, como el cangrejo para atrás. Y eso no lo quiere el Señor, hermano, que vayamos hacia atrás, que nos arrepintamos de vernos arrepentidos. No, de ninguna manera. La palabra griega que se traduce por inexperto,
significa literalmente uno que carece de experiencia o ignorante. Eso es inexperto. Eso es lo que hemos visto en los dos versos que hemos leído. El autor dice que algunos cristianos siguen siendo estudiantes principiantes a perpetuidad. O sea, nunca aprenden. Nunca aprenden. Tratan y nunca aprenden y nunca aprenden. ¿Hay algo ahí? Quizás. Es probable. Veamos el último versículo, que es el versículo 14 de Hebreos capítulo 5. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La palabra pura, genuina, sólida es para aquellas hermanas, para aquellos hermanos que se ejercitan, que esa percepción está en ellos y tratan que hay un crecimiento en el conocimiento para compartir las virtudes del reino de Dios sobre la tierra. Que para eso hemos sido llamados. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. En los versos anteriores vimos, vamos a leerlos nuevamente, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, que hay que enseñarles otra vez el plan de salvación o cómo fue salva, cómo pueden ser salvas el resto de las personas a quienes o con quienes hablamos. Ya se olvidó. No, hermano, eso ya es el colmo. Que no podamos explicarle a una persona a la luz de la Biblia o con la Biblia en la mano, con la Biblia abierta, decía un hermano que tenía un programa y el hermano ya partió con el Señor. O sea, debemos conocer las partes básicas, cómo el individuo puede ser salvo. Tenemos que mostrarle con la Biblia y eso es sencillo. Si yo les pregunto a usted, mire hermano, tal vez no recuerdo las citas y todo, pero más o menos sé, fíjese. Qué bueno, qué bueno. La iglesia para resistir necesita una firme ancla. Ustedes saben las embarcaciones. A medio mar o a mediación del mar. Si se van a detener, tienen que tirar las anclas para que el barco esté fijo, se detenga. Bueno, aquí si usted lee Hebreos 6:19, habla de el ancla del alma. ¿Dónde puede hallar la seguridad y el ánimo necesario para mantener la fe? Arquímedes, el matemático griego, dijo: dame un punto de apoyo y moveré al mundo. Ahora el actor introduce un tema difícil de explicar porque él sabía que la iglesia necesitaba un punto de apoyo. La iglesia necesita un punto de apoyo. ¿Y cuál es ese punto de apoyo? Sigamos. Un sermón que no pasa de cumplir una función de información o informático. Puede que jamás confronte a la audiencia con las demandas que Dios hace a las vidas de los oyentes. Un sermón que solo exhorta puede fácilmente carecer de sustancia. Un sermón que solo exhorta puede carecer de sustancia. El autor de Hebreos
un predicador modelo, lo era. Sabe que una iglesia viviente mantiene su vitalidad por medio de las dos funciones, la de exhortación y la de información. Exhortación y información, obvio, de la Biblia. El problema de ello era su pereza otra vez. De los hebreos, será de nosotros en no conectar. El problema de ellos era la pereza. Es que mire, si quizás usted ha conocido en su vida, en su corta o larga vida, a personas que son perezosas. Usted veamos ese animal en la jungla, el perezoso. ¿Cómo se mueve ese animal? O sea, el nombre que le pusieron, bien puesto, hermano. Si es que, yo no sé, hermano. Usted me entiende, porque conoce al perezoso. Entonces, y aquí el escritor está diciendo, hablando de la pereza. El problema de ellos era su pereza, la cual se manifiesta en una carencia de energía física e intelectual. ¿Y cómo va a aprender? Una vez me decía un hermano, yo quisiera estudiar la Biblia y retener, pero tengo un problema, que yo tomo la Biblia en mi sofá, sentado en mi sofá, tomo la Biblia y comienzo a estudiarla y me bajo un sueño tan sabroso, tan profundo, mi hermano, que mire, aprovecho y a veces me quedo con la Biblia abrazada. O a veces se cae, cuando despierto, está en la carpeta la Biblia. Fíjese que no puedo nutrirme porque ese sueño es terrible. El enemigo, él trabaja de diferentes formas. Le noqueaba a través del sueño. Pero hay hermanos que sí toman la Biblia, el estudio. El problema es que no, el enemigo les trata de tirar cortinita para que no entiendan y puedan ser salvos y puedan salvar a otros con el mensaje del Señor. La respuesta para una iglesia cansada, según el autor, es que se alimente con alimento sólido. Ahí está. Necesitamos comer palabra de Dios pura, genuina, algo profundo. Yo siempre pongo el ejemplo, que el estudiante bíblico tiene que sumergirse como se sumerge un buzo en las profundidades, ya sea de un lago, del mar o de un río. Así nosotros debemos de sumergirnos en las profundidades del conocimiento de Dios a través de la guianza del Espíritu que hemos recibido, Hechos 2:38, y la palabra misma. Comerla, saborearla. Ahí viene el alimento sólido. Y así vamos a estar firmes. Nos vean con unos ojos como mero raros y la boca torcida o tuerzan la boca. Dios le bendiga, hermana. Porque el enemigo, mire, el enemigo, vaya, hoy no estamos reunidos en el edificio. El enemigo trata que algún hermano o hermano no le salude o que le diga algo. Mire, ¿cuántas hermanas a mí me han dicho? Yo no voy a decir nombres. Se dice el milagro, ¿verdad? Algo así. Mire, hermano, fíjese que la hermana fulana me dijo algo que yo me siento muy mal y ya yo no voy a venir aquí a esta congregación. Fíjese que me voy a ir allá para el Cantón Alto, ¿verdad? Me voy a ir para allá, fíjate, a reunirme. Porque la hermana me hizo unos ojos raros y hasta me torció la boca y ni me volteó. Fíjate que yo quise saludarla y no me lo permitió, fíjese. Mire, fíjese que el hermano fulano está.
Ese nos saluda a todos. Mire, es que cuando uno no quiere, es como cuando no tiene hambre. Le ponen una buena comida. No, es que a mí me gusta bien cocido, well done. Y este está medium red, ahí medio... No me gusta, se ve bien, pero no. Pero se lo puedo cocinar más, hermano. No, es que ya, fíjese que yo me senté aquí con una gran hambre, pero al ver cómo está esto ya no me gusta. Y si lo probó, mire, fíjese que tiene mucha sal. Mire, fíjese que no le puso sal. Pues póngale sal, hermano. Ahí hay remedio. Fíjese que en los restaurantes finos, los cocineros le ponen muy poca sal para que el cliente lo sazone con la sal a su gusto. En nuestros países, no, allá pues es diferente, ¿no? A usted no le gusta la sal, pero le sirven una comida tan salada. Es más, le ofrecen un café, lo hacen con amor. Nosotros quizás pasamos por eso, hermano, también. Le sirven un café, ya le pusieron el azúcar al gusto de la que se lo sirvió. ¿Cómo sabe que a usted le gusta? Si a ella le gusta dulce, lo preparó bien dulce. ¿Cómo sabe? Y a usted no le gusta con dulce, con azúcar. Pero es la sencillez, es la ignorancia, hermano. Yo recuerdo, bueno, tantas cosas, pero quiero seguir, hermano. Ya voy a concluir. Siempre a veces les desvío un poco, es para que no se aburran. Siempre estas técnicas las tiene uno cuando están todos sentados en el edificio y las bancas están duras. Usted tiene que desviarse un poquito del tema para capturar la audiencia y no sienta muy dura la banca. Pero ahí ustedes todos están en los sofás. Ahí no hay ningún problema. Además, algunos tienen su cafecito ahí, tranquilo. Seguimos, hermano. Ok, conclusión. Nuestra vida en la iglesia a veces parece desagradable. ¿Sí, hermano? ¿Sí o no? Parece desagradable. Y es ahí a donde muchos se arrepienten de verse arrepentido. O de verse convertido a Cristo, en otra palabra. Los desacuerdos con los demás y la insatisfacción con el rumbo que lleva la iglesia o la congregación. Una iglesia cansada del siglo XXI necesita oír la palabra de acusación, según Hebreos 5, 11 al 14, que es lo que hemos oído, es lo que hemos leído. Así como la palabra de alimento. Capítulo 6, verso 11 Hebreos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Necesitamos mostrar todo, el mismo interés en aprender y en crecer, en compartir con nuestros semejantes. Voy a leer nuevamente y me voy a detener un poco. Nuestra vida en la iglesia a veces parece desagradable. Por lo que ya mencioné, me adelanté. Los desacuerdos con los demás y la insatisfacción con el rumbo que lleva la iglesia. Hay congregaciones, gracias a Dios no tenemos ese problema acá, pero hay congregaciones a donde, hermanas y hermanos, ¿quién va a la clase hoy? El hermano Jacinto. No me gusta. No me gusta. Ese hermano es muy sarcástico. No me gusta. Ok. ¿Y quién va a dar el sermón? ¿Sabes? Parece que es el hermano Fulgencio. No. Si lo da el hermano Nicanor, ese sí me gusta como predica, el hermano Nicanor. Mire, hermanos, esto se ve. Gracias a Dios aquí nosotros, no. Gracias a Dios, no. Pero yo he tenido personas que ya no están con nosotros. Y vea, por eso no están. ¿Quién va a dar el estudio? El hermano. El hermano.
Mire, lo da con mucho amor, pero le falta mucho. No, no, no. Voy a ir solo al sermón. O sea, da tristeza. Da tristeza, hermano. Todo eso se da en las congregaciones. Los hebreos, ¿cuál es el problema que tenía? Era ese mismo. No demos lugar a esos problemas. Tratemos de comer alimento sólido, como recién convertido, como recién bautizado. En otras palabras, iniciamos tomando leche. O sea, temas sencillos para nuestro crecimiento, pero conforme vamos creciendo como el bebé, ya nos tienen que dar temas más sólidos, más consistentes. La iglesia necesita lo que ya mencioné, temas de exhortación y de información. Uno, solo exhortación no funciona. Solo información tampoco. Las dos, exhortación e información de la palabra del Señor. Quiero cerrar. Quiero que usted grabe en su mente, en su corazón, tres cosas que encontramos en 1 Corintios 13:13. Y ahora, dice el apóstol Pablo, les digo yo esta mañana, y ahora permanecen la fe, 1, la esperanza, 2, y el amor, 3. Estos 3, pero el amor de ellos, pero el mayor de ellos es el amor. Porque cuando todo termine, dejará de ser la fe, ya no lo vamos a necesitar, ni la esperanza, pero sí el amor. 1 Corintios 13:8, el amor nunca dejará de ser. El amor de Dios nos ha inundado. Que ese amor que nos ha inundado, con él mismo, nosotros podamos contagiarnos y a nuestros semejantes. Que el Señor les bendiga.